poderles dar una capacitación de lo que son las disposiciones para la vigilancia y prevención y control de la salud de los trabajadores en relación a la COVID-19. Como sabemos, este documento ya vamos más o menos ya en 5 normativas, los cuales han ido cambiando desde el año 2020. O sea, para nosotros, para la empresa, no es nuevo. Estamos actualizándonos cada vez que las normas del Ministerio de Salud así los están enviando. Para esta disposición nos estamos basando básicamente en la resolución ministerial 031-2023 MINSA y su directiva administrativa número 339-MINSA 2023. Básicamente vamos a ver acá las 7 disposiciones que nos está dando la normativa. Como nosotros sabemos, las normativas anteriores nos estaban brindando también nuestras nuevas disposiciones. Cada vez que sale una actualización, las disposiciones son más flexibles. Hemos empezado desde hacer cuarentena, aislamiento, hasta ahora tener el trabajo presencial al 100%. A eso nos referimos con la flexibilización, para lo cual nos dan disposiciones, o sea que debemos cumplir en la empresa. La primera disposición es la vacunación contra la COVID-19. En esta disposición nos refiere que a medida que la prevención más efectiva es la vacunación contra la COVID-19. Entonces, acá dice, se recomienda que todos los trabajadores tengan sus vacunas completas en medida. En ello, aumenta las posibilidades de la protección individual y poblacional de la COVID-19. Acá nos está diciendo en esta nueva normativa 2023 que nos recomienda como empresa. Recordemos el año pasado, 2022, ¿qué nos decía la norma anterior, predecesora? Solo podrán hacer trabajo presencial quienes cuenten con las 3 dosis de vacunación. ¿Cuál es el cambio? Que nos está diciendo, nos recomienda. ¿Y cómo vamos a hacer esta recomendación? Mediante la promoción de la vacunación en la empresa. Nosotros, como empresa, tenemos que promocionar, pegar afiches de cuáles son los beneficios que una persona tenga las 4 dosis y ahora que se viene la dosis de refuerzo, la bivalente. Eso es lo que tenemos que hacer como empresa. La segunda disposición que nos dice en esta norma es asegurar la ventilación de los puestos de trabajo. Para lo cual, para el trabajo presencial, más básicamente esto es para los ambientes que son cerrados. Planta, mayor parte es ambiente abierto, ventilado. Es por eso que los trabajadores trabajan al aforo total, porque estamos expuestos al medio ambiente. Pero, ¿qué pasa con los trabajadores que están en oficinas? Si se han dado cuenta que el año pasado había distanciamiento, no podíamos, teníamos la separación, dónde sentarnos, dónde sí. Lo que ha pasado para este año es que nos han dado nuevas pautas, que debemos evaluar las características físicas de los ambientes de trabajo a través de la medición del CO2. Básicamente, la empresa ha comprado un equipo de medidor de CO2, el cual estamos aplicando en todos los ambientes cerrados. Estamos midiendo el CO2 sin personas y con personas. ¿Para qué? Para comprobar que el aforo que se está cumpliendo, los parámetros de CO2 estén dentro de los parámetros permisibles que nos indica en la guía en este caso. Para lo cual se da pautas de ventilar los ambientes de trabajo de forma natural. Siempre hemos dicho eso, mantener puertas y ventanas abiertas desde el inicio de la COVID. De no contar con una ventilación natural, se debe ventilar los ambientes de forma mecánica. ¿Cómo se ventilan los ambientes? Con extractores de aire, ¿no? Pero básicamente nosotros en nuestros ambientes todos tienen puerta hacia el medio ambiente. O sea, no tendríamos casi inconveniente. Y estamos cumpliendo también el monitoreo del CO2, los cuales se envía a los jefes de área de ambientes cerrados con sus resultados. Si hubiese un cambio de aumentar más personas en el aforo, primero se tiene que hacer la medición del CO2 para comprobar que los niveles sean aceptables. Tercera disposición de la norma nos dice la valoración de la aptitud del trabajador previo al regreso al centro de trabajo.
El regreso al trabajo se ha dado progresivamente desde el año 2020. Como hemos visto, las normas han ido cambiando y los trabajadores se han ido reintegrando. De acuerdo con la evaluación de la aptitud del trabajador. ¿Cómo es la aptitud? Nos hemos basado básicamente en los exámenes médicos, ¿no? Para ver el tema de las comorbilidades, si es que ustedes se acuerdan. Sabíamos que hay que los hipertensos, los diabéticos, los que tienen cáncer, no podían realizar trabajo remoto. Pero ahora, con las nuevas normativas y con la baja de casos de la COVID-19 y con el aumento de la población vacunada, estos trabajadores pueden retornar, pero para ello necesitan una valoración, una aptitud. Nosotros hemos hecho para el año pasado a los trabajadores que se han reintegrado, les hemos hecho pasar su examen médico, se les ha dado sus resultados y se les ha hecho una valoración individual a cada uno antes de su regreso al centro de trabajo. Básicamente, para que un trabajador pueda retornar a la empresa, ese supuesto debe estar considerado como riesgo bajo o mediano. ¿A qué nos referimos un riesgo bajo? Por ejemplo, son trabajadores que están dentro de la misma área y que sean de la misma empresa. Riesgo bajo, porque conocemos su estado de salud, conocemos qué hacen. Riesgo mediano, son trabajadores de la empresa que interactúan con trabajadores externos. Ejemplo, el vigilante al recibir personas, al recibir a otras empresas, no sabemos cómo está el estado de salud de ellos, no sabemos sus exámenes médicos, no sabemos cómo es. Nosotros solamente nos guiamos a que las empresas envían a sus trabajadores en buen estado de salud. Los recepcionistas, los del área de almacén, por ejemplo, que reciben a proveedores, ellos son catalogados riesgo mediano, o los jefes y gerentes que tengan reuniones con otros jefes de otras empresas, también riesgo mediano. Existe también el riesgo alto y muy alto, pero estos riesgos solo le pertenecen al personal de salud. Riesgo alto son el personal de salud que atiende los casos con síntomas de COVID. Riesgo muy alto es el personal de salud que atiende a los pacientes hospitalizados o que se encuentren en UCI a causa de la COVID-19. Sabiendo esto, nuestra nómina que vamos a entregar en el documento contempla esta clasificación, bajo, mediano, que es aproximadamente el 99.9 de la empresa. Solo tenemos un caso que es alto, que es el caso de los personales de salud, ya que ellos evalúan directamente a la persona que tiene síntomas en el tópico. ¿Cuál ha sido el comportamiento del tema del aislamiento domiciliario con las personas que han tenido COVID o que sean casos positivos? Básicamente lo vamos a clasificar con signos de alarma y ausencia de signos de alarma. Signos de alarma, ¿qué quiere decir? La persona no respira bien, la persona se ahoga, la persona se ha desmayado, donde tiene síntomas que nos indican que su estado de salud no se encuentra correctamente y lo podemos catalogar como una emergencia. Estos casos deben ser referidos directamente al establecimiento de salud por la atención de la emergencia. Y ahí le tienen que realizar su prueba antigénica o molecular según corresponda. Pero, ¿qué pasa con los pacientes que tienen ausencia de signos de alarma? O sea, yo tengo mi fiebre, mi tos, como ha sido clásico en el tema de la COVID-19. Acá vamos a ver dos cosas. Si el paciente es mayor de 60 años o con comorbilidad, se le realiza una prueba antígena. Si el resultado es positivo y está estable, porque no hay signos de alarma, se va a su domicilio a hacer su aislamiento, básicamente por 10 días. Si es una prueba antigénica negativo, también se va a su domicilio por todos los síntomas, también por 10 días. Pero si es menor de 60 años y 5 comorbilidades y la vacunación completa, estamos hablando de vacunación completa 3 dosis mínima, entonces
no hay signos de alarma, entonces se va a su domicilio 7 días. Y eso es lo que se ha estado manejando básicamente hasta ahora, desde el año pasado de la salud. Que siempre te preguntaban en la salud a los pacientes, ¿cuántas dosis de vacunas tienes? 3. Entonces, si tiene 3, se va 7 días. ¿Cuántas dosis de vacuna tienes? 1, o no tengo vacunas. Entonces, se tiene que ir 10 días de aislamiento. Asintomáticos con prueba positiva, se va a su domicilio, está bien, 7 días. Y estas reglas van cambiando, van a ir según vemos el comportamiento de la COVID-19 y según las nuevas investigaciones que se puede hacer o análisis que se puede hacer en correlación de la COVID-19, estos datos van a cambiar. Más adelante van a cambiar, así como otros países. Les pongo ejemplo, Estados Unidos, ellos ya no optan por los 7 días, sino ellos optan por el aislamiento de 5 días, básicamente. Y si el paciente está sintomático y no es contagioso su cuarto o tercer día, puede salir, pero con una mascarilla. O sea, ellos están optando ya otras tipos de características del manejo de la COVID-19. Cada país hace lo mismo, según el comportamiento de los casos. Como sabemos, a la fecha, en Cúprica no se tiene casos de COVID confirmados. O sea, podemos tener casos sospechosos, sí, pero confirmados no tenemos a la fecha. La cuarta disposición, de manera de prevención, es el punto de lavados de mano y desinfección. Como nosotros sabemos, esta disposición nos va a indicar básicamente que todos los trabajadores deben lavarse las manos al ingresar. Nosotros tenemos tenemos baños con lavaderos y con disposición de jabón para poder realizar esta actividad. Esta actividad nos va a permitir disminuir bastante el tema de la COVID-19, ya que cuando una persona estornuda o tose, lo hace cubriéndose la boca con la mano o con el antebrazo o con la región del pliegue. Y ahí los microbios, los virus, básicamente, las gotículas que vamos a expulsar, se van a impregnar. Es por eso que se recomienda siempre el lavado de manos al inicio o al ingreso a la empresa. Pero ¿qué pasa si no tenemos un lavadero? Básicamente, podemos usar la desinfección. ¿Y cómo se realiza la desinfección de las manos? Mediante el alcohol gel de 70 grados. Con eso vamos a poder prevenir también la COVID-19. Este punto también ha sido llevado desde el año 2020, no ha variado. Algunos optan por los dispositivos móviles cuando los ambientes son muy grandes y no tienen instalaciones de agua. En el caso de Cúprica, sí tienen los baños cerca al ingreso. Sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo. Sensibilizar, ¿qué quiere decir? Capacitar, ¿no? O sea, lo que tenemos que hacer es capacitar acerca de la enfermedad de la COVID-19 y las medidas de prevención en el centro de trabajo. Todo personal nuevo es capacitado tanto en materia de seguridad y salud y se ha adherido a esto el tema de la capacitación de la COVID-19. Es por eso que esta actividad está destinada a la totalidad de trabajadores. En este año tenemos programado, como por ejemplo para el mes de abril, tenemos nuestra capacitación de COVID-19, donde les daremos la capacitación de los avances. O sea, qué cosas nuevas han salido, tema de vacunación, tema preventivo, número de casos. Como sabemos, el COVID-19 es una enfermedad que se va a quedar entre nosotros y va a ser parte ya de la gestión de seguridad y salud para todos los años consecuentes. Esto va a ser en base al cumplimiento de la capacitación mínima establecida por la ley 29783, ya que la COVID ha pasado a ser parte también de un tipo de capacitación establecido por esta norma. Esta disposición no ha cambiado en relación a las normativas anteriores. Otro punto importante es la importancia, cuando hablamos de la sensibilización, siempre vamos a hablar del reporte temprano de los síntomas. Como sabemos, si tienes tos, fiebre o cansancio, que son las más comunes, deben reportarlo al tópico. Y en el tópico se les hace la evaluación de signos vitales y a la vez se les hace llenar una hoja de sintomatología. ¿Dónde están todos estos? Tienes congestión nasal, secreción nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza,
cuadro diarreico, fatiga, dificultad para respirar. Todos esos puntos están en nuestra hoja de declaración jurada. Esta hojita también, por la cantidad de los síntomas, no ha variado y se sigue aplicando a la fecha en el tópico desde el año pasado. En sensibilizar, como hemos dicho, también se habla de la importancia de la vacunación. Nosotros hemos pegado, básicamente, cuando hay campañas cerca de la zona. El MINSA hace campañas grandes de vacunación y nosotros siempre hemos pegado en el panel del tema de las fechas y los sitios y qué tipo de vacunas van a colocar. Es por eso que estamos cumpliendo con el tema de la promoción de la vacunación como tema de sensibilización. Este es un ejemplo de un cuadro de cómo el MINSA nos da los puntos de vacunación y diagnóstico de la COVID-19 con las fechas. Y eso es lo mismo que nosotros también buscamos para poder indicar a los trabajadores. En el tema de la sensibilización se habla bastante de las formas de estigmatización y discriminación por la COVID-19. Tenemos que tener en cuenta que la estigmatización puede llevar a que las personas se escondan la enfermedad para evitar la discriminación. Este punto se ha ido manejando más, se ha complicado en los años 2020 y 2021. Ustedes mismos recordarán que cuando había un caso de la COVID-19 en un área, que decían que nos va a contagiar a todos, que ya no regrese, que esté en su casa más de 14 días, 20 días, y que no puede regresar porque es un riesgo. A eso vamos a denominarlo estigmatización. Pero ahora ha cambiado, el panorama ha cambiado bastante, porque ustedes mismos se dan cuenta que la COVID con el personal vacunado se ha vuelto algo común, porque es una enfermedad común para nosotros. Y ahora ya no decimos eso, sino decimos, ya cumplió sus 7 días ya de aislamiento, ya tiene que volver a laborar con nosotros. O sea, como hemos hecho el cambio, el giro de nuestro pensamiento de los años 2021 hacia el año 2022. Por la estigmatización es negativa, porque también impide que las personas busquen atención médica. Como hemos dicho, una persona que sabe que lo van a discriminar por tener la COVID-19 oculta sus síntomas. Y eso es lo peor que podría hacer, porque si realmente está contagiado, lo que va a hacer es contagiar a todos los trabajadores de su área. Pero cosa que no sucede en la empresa, porque todos saben y ya están sensibilizados que tienen que reportar sus síntomas tempranamente. Otro punto es hacer que las personas no adopten comportamientos saludables. Ya eso es en la parte psicológica, pues. O sea, esto ¿qué nos va a producir el tema de la estigmatización hacia la persona dirigida? ¿Qué le va a producir? Ansiedad y estrés. Esta persona va a estar ansiosa y hasta le puede causar algún grado de depresión. ¿Cómo podemos evitar el tema de la estigmatización? Comparta datos e información precisa de la enfermedad. Siempre hay que compartir datos que sean de fuentes confiables. Como sabemos, hay algunos que nos dicen cosas que nos hacen dudar del tema de la COVID-19. En este caso, solo yo recomendaría fuentes confiables, la OMS, el MINSA, para poder tener datos sobre la COVID-19. Desafíe los mitos y los estereotipos. ¿Qué quiere decir? Había muchos mitos sobre la COVID-19, que fue creada en un laboratorio, que la COVID-19 se contagia por los billetes, que por agarrar a una persona, solo por agarrar a una persona o darle la mano nos vamos a contagiar. O sea, había bastantes mitos que con el tiempo han ido desapareciendo. Y es por eso que tenemos que tener fuentes confiables donde para romper estos mitos. Tercero, elija cuidadosamente las palabras. La forma en que nos comunicamos puede afectar las actitudes de los demás. Vea sí o no los mencionados en esta guía. ¿Cómo vamos a ver esto? Básicamente, las formas cómo nos comunicamos. A una persona que tiene o se sospecha de la COVID-19, hay que darle todo el apoyo que éste requiera en el tema de su recuperación. Básicamente, porque hemos visto
casos en el año 2022 donde el tema el MINSA había el tema de los descansos médicos, por ejemplo. Era un punto muy importante para nosotros. Si recordarán, el Salud no daba descansos médicos y los trabajadores enfermos, tenían que buscar el tema de su descanso médico por el tema. Pero acá el tema de la empresa, lo que hizo en relación a este punto fue que el área médica pueda regularizar los descansos médicos y los trabajadores tomen de esta forma, hagan su reposo, su aislamiento en su domicilio. Y hemos firmado, yo les digo, un aproximadamente de 140 certificados médicos en ese periodo, en favor de los trabajadores. Y tenemos una sexta disposición, que son las medidas preventivas de aplicación colectiva. Cuando hablamos de aplicación colectiva, esto influye a todo un grupo de trabajadores. Y van a ser las siguientes. Las reuniones de trabajo o capacitación preferentemente siguen siendo virtuales por el estado de emergencia sanitaria hasta el 25 de mayo del 2023. Las mujeres gestantes y o lactantes deben realizar de preferencia trabajo de bajo riesgo o aplicarse las disposiciones vigentes, que el cual ha sido hasta el año pasado, si recordarán los casos que hemos tenido, era el trabajo remoto. Tenemos que cumplir porque acá en la norma nos está indicando. Controlar el aforo convencional, no, que no se sobrepase durante la jornada laboral. La empresa es abierta, campo abierto, o sea, y el aforo es controlable, a comparación de otras empresas que son bajo techo, donde no podemos, o sea, tenemos que estar a la par, latentes, controlando cuántas personas entran, cuántas personas salen. El uso de mascarilla solo es obligatorio en los medios de transporte. A la fecha ya no es obligatorio el uso de las mascarillas, como hemos dicho. El uso de la mascarilla es condicional, demostrado por dos puntos. Uno, porque la norma ya nos está refiriendo a ambientes abiertos y ambientes cerrados, el uso de la mascarilla, obligatorio. El segundo punto es que la empresa realiza el monitoreo de CO2. Es por eso que basados en esos dos puntos, el tema del uso de la mascarilla es facultativo. Pero acá siempre, como dice, cualquier mejora que se implemente a este plan se debe analizar. Nosotros seguimos entregando mascarillas al grupo de riesgo. Los trabajadores del grupo de riesgo que se han reintegrado o que sean adultos mayores, se les sigue dando su mascarilla a ellos. Y ellos firman su registro, semanalmente se les da y se les recambia una KN95 como manera preventiva adicional al plan. La disposición 7 son las medidas de protección personal, o sea, que indican cómo debe protegerse cada persona. De acuerdo con el nivel de riesgo de los puestos de trabajo, acá volvemos a repetir, existe bajo, mediano, alto y muy alto, se deben considerar estándares mínimos de protección respiratoria. Los estándares mínimos han sido básicamente el uso de la mascarilla, porque nosotros solo hemos manejado riesgo, como les digo, bajo y mediano. ¿Cuál ha sido nuestra amplitud? El uso de la mascarilla. Nada más, porque mediano y alto, ahí sí usan más EPPs, por ejemplo, gorro, lentes, un mameluco, especial porque ellos sí atienden, como les digo, atienden pacientes con la COVID-19. El trabajador debe evitar las áreas donde se reúnan o conglomeren bastantes personas durante la ida y el retorno al centro de trabajo. O sea, acá ya nos da una indicación de que una persona se debe cuidar tanto dentro de la empresa como fuera de la empresa, porque hemos visto que el mayor grado de contagios de la COVID-19 ha sido en el transporte público. ¿Por qué el transporte público? Porque no usan mascarilla y ya están sobre el aforo hasta el 200% de cada clúster o combi. Alguna persona está yendo a trabajar enferma porque no lo controlan en su trabajo y esos van a ser nuestras fuentes de contagio. Por eso siempre hay que promover eso en el tema de los trabajadores, no aglomerarse. Como octava disposición, pero más sería como un punto, se ha visto el tema del regreso y la reincorporación.
al pasar de las normativas, que ya han pasado como 5 normativas detrás de esta, se ha visto el regreso y la reincorporación. Regreso quiere decir toda persona sana que no tuvo COVID, que vuelve a trabajar. Reincorporación, que quiere decir que alguna persona que le haya dado la COVID-19 se recuperó y se reincorporó al trabajo. Es por eso que dice que son aquellas personas que se han mantenido en el aislamiento social obligatorio por factores de riesgo, deben ser evaluados en el Servicio de Seguridad de Salud en el Trabajo y de preferencia no deben trabajar en un puesto alto o muy alto riesgo para la COVID-19. Cuando se dispuso el tema de la reincorporación de nuestro grupo de riesgo, primero evaluamos este punto, que no sea puesto alto o muy alto. Y como en la empresa, como les digo, no tenemos esos puestos salvo el puesto del tópico, entonces se cumple ese punto. ¿Hemos hecho la evaluación de sus exámenes médicos? Sí. ¿Se les ha hecho pasar un examen médico actual? También. ¿Se les hizo pasar sus controles según sus patologías crónicas? Como por ejemplo un hipertenso tenía que pasar con un cardiólogo. También. Evaluando todas esas condiciones, recién se da el visto bueno por el tema de salud. Muy aparte del tema de salud, se evaluaron otros 2 puntos: el ambiente de trabajo y el distanciamiento social. La mayoría de estos trabajadores trabajan en espacio abierto. Es por ende que teniendo esos puntos ahí, esos puntos evaluados, recién se define el tema si se puede reincorporar o no. Casi el 100% de nuestros trabajadores operativos se ha reincorporado al trabajo presencial. En resumen, básicamente la normativa para este año se ha flexibilizado bastante. Como nos hemos dado cuenta, el uso de mascarilla condicional, el tema de las vacunas ya no es obligatorio, sino se debe hacer el tema de la promoción de la vacunación, el regreso y la reincorporación del trabajo del grupo de riesgo se da en los puestos bajos y medianos y no en los puestos altos y muy altos, como ya nos está indicando ya la normativa. O sea, está flexibilizando bastante. Y algunos puntos sí se mantienen, como por ejemplo el tema de las gestantes, que deben realizar trabajo remoto obligatorio, porque ellos tienen una ley muy aparte de esta norma. Y estos básicamente son los puntos de salud que han sido plasmados en el documento de plan de la vigilancia, prevención de control de la COVID-19 para presentarlo, para que sea aprobado por el Comité de Seguridad y Salud. Básicamente, en resumen total, se ha flexibilizado las 7 disposiciones, básicamente a comparación del año 2020, 2021 y 2022. Estamos a puertas ya de culminar la emergencia sanitaria el 25 de mayo y por ende esperemos que el Ministerio de Salud dé nuevas pautas o dé por terminado el tema de esta emergencia sanitaria. Eso sería parte